Muy buenas a todos los que nos estáis siguiendo otra vez más aquí desde el campo Hito en el partido de la jornada 6 de Liga Nacional que enfrenta a la Extremadura Unión Deportiva y el Club Deportivo Castuera. Pedimos disculpas por haber empezado ya con el partido, vamos, se ha jugado un minuto, hemos tenido unos pequeños problemillas con la cámara, pero como ya podéis comprobar, ya están solucionados. Bueno, yo soy Juan José Galindo y bueno, vamos a ir procediendo a contaros las alineaciones porque ya vamos con un poquito de retraso. Para la Extremadura Unión Deportiva tenemos a Diego con el dorsal número 1 en portería, línea defensiva de 4 para Antonio, lateral izquierdo con el número 3, Ángel con el número 2, lateral derecho, y pareja de centrales para Juan Carlos con el número 5 y Carlos Fernández con el número 6. En el doble pivote tenemos a Rosa con el número 4 y a Juanca con el número 8. En la media punta Alejandro con el 11, bandas para Juan Pons con el 10 y con el dorsal número 7 Marcos, banda derecha, y arriba en punta con el dorsal número 9 Nico. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 12 a Pedro, 13 para Paco, 14 para Sumana, 15 Jorge Macho, 16 Antonio y 17 Álvaro. Para el Club Deportivo Castuera jugará con un 3-5-2, Álvaro en portería, pareja trío de centrales para Jorge Luis y Víctor, carrilero derecho Carlos, carrilero izquierdo Soriano, de pivote tenemos a Sule, Ángelo y José como hombres más adelantados en el centro del campo, y arriba doble punta para Víctor y Javi. El banquillo tenemos a Diego, Rodrigo, Antonio, Juan, Felipe, César y Óscar. Y bueno, una Extremadura que sí es cierto que tiene baja, por ejemplo, sus dos centrales titulares están se lesionaron en un entrenamiento, un pequeño golpe en el tobillo, y por la molestia del golpe no van a poder jugar el partido de hoy. Y un Manu Mulero que va a ir convocado con el tercera, va a jugar con el equipo de Ziki, y un Pau que tampoco se encuentra en el 11 titular, ya que ha sido convocado con la selección sub-21 de Andorra. O sea que desde aquí le mandamos le deseamos toda la suerte del mundo al jugador del juvenil. Tiene el cuero la Extremadura, tiraba balón largo, despeja rápidamente la defensa del Castuera y se la lleva Luis. Luis tiene que abrir a banda derecha buscando a Carlos, se tiene que anticipar a Antonio, la pelea la Extremadura en campo propio, era Juan Ponce en banda izquierda que recupera el cuero para el conjunto de Ale Murillo, rápidamente se hace con ella el Castuera, quiere iniciar la contra el conjunto visitante, balón a la espalda de la defensa del conjunto azulgrana que tiene que mandar el cura, saque de banda. Recordemos que este sábado las tres divisiones no importantes, sino de mayor categoría, por así decirlo, del Extremadura, los tres equipos juegan. Tenemos el juvenil que está jugando ahora, si lo estáis viendo, obviamente, el filial que juega esta tarde, y el primer equipo que también juega esta tarde a las 7 en el Francisco Lara contra el Valladolid Promesa. Y el filial esta tarde, lo adelantamos por aquí, por desgracia, no nos va a ser posible ofreceros la retransmisión del filial como solemos acostumbrar. Juega contra la Asociación Deportiva Generense a las 6 de la tarde. Un Extremadura de una Liga Nacional que sí es cierto que, como he comentado antes, tiene 4 bajas, pero viene de ganar 2-0 al Coria hace una jornada o dos. Hace 2 jornadas. Recordamos que en Liga Nacional cada jornada descansa un equipo. En la jornada 5 le tocó descansar a Extremadura. Por eso en Liga Nacional lleva 2 semanas sin jugar. Como digo, viene de ganarle 2-0 al Coria. Y vamos a ir comentando la clasificación. En primer lugar tenemos al Moralo con 12 puntos, al Castuera segundo con 11. Va a ser un partido muy complicado para los de Ale Murillo. En tercera posición también con 11 puntos el Diocesano. Luego doble empate a 9 puntos entre Badajoz Sub-19 cuarto y Badajoz Sub-19B. Hay que recordar que el Sub-19A está en división de honor. Y quinto el Cacereño A. Luego el Don Bosco está sexto con 8 puntos. Y ahora os comento la clasificación. Jugada del Extremadura, córner colgado al segundo palo, el remate puede ser peligroso, llega por ahí Rosa para controlarla dentro del área, quiere disparar, rebota en uno de los jugadores del Castuera. Ojo, porque el Extremadura sigue la jugada, sigue Rosa, tirada banda izquierda, saca la falta, sacó la falta el jugador de Extremadura. Tendrá otra ocasión el conjunto de Ale Murillo, esta vez por banda izquierda. Lo que iba comentando, sexta posición Don Bosco con 8 puntos. Luego doble empate a 7 puntos entre el Club Villanovense séptimo y UP Plasencia
octavo. Luego tenemos con 6 puntos al Montijo noveno y al Mérida Augusta décimo primero con 5 puntos al Jerez. Luego 4 puntos para Mérida, 12º, y Villafranca, 13º. Luego Extremadura y Coria están 14 y 15 con 3 puntos respectivamente. Valle del Calzada, 16º con 1 punto. Y Chinato Olivenza, colita, sin haber inaugurado el casillero. La verdad es que va a ser un partido complicado para los de Ale Murillo. Se prepara el dorsal número 6, Carlos Fernández, para que el colegiado de la señal se le acerca a Antonio. Al final va a poner el pase raso, la llegada a segunda línea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Extremadura! La jugada, balón parado, estrategia del conjunto Ale Murillo, llegada en segunda línea, remató, todavía no ha conseguido acertar quien fue uno de los jugadores de la Extremadura que inaugura el marcador. Justo había dicho que el partido iba a ser complicado. Parece que me han escuchado y querían cerrarme la boca. Gol del Extremadura, que se adelanta en el minuto 7 de encuentro frente al Castuera. Bueno, una jugada a balón parado que siempre es cierto que son fundamentales en un equipo, sobre todo como el Extremadura, con tanta baja en el día de hoy. Recordemos que tiene 4. Y bueno, qué mejor manera de empezar el partido en contra uno de los líderes que adelantarse tan pronto, sobre todo de la forma en la que se han adelantado. Una jugada que viene después de que el Extremadura lo intentase, lo buscase, sacó una falta Rosa. Jugada a balón parado, creo que ha sido no sé si ha sido el propio Rosa quien ha rematado el balón llegando desde segunda línea. Y 1-0, partido que se pone muy, muy de cara para el conjunto de Ale Murillo y muy cuesta arriba para el Castuera, que obviamente iba a ser un partido difícil, pero no creo que se esperase a un Extremadura tan combativo. Tiene el cuero el Castuera por banda izquierda, buscaba jugar de banda, pero rápidamente recupera Carlos Fernández. Sigue el conjunto almendralejense por banda derecha y saca la falta. Parece que es Juan Cabale, uno de los dos. De momento tendrá el cuero el Extremadura. Era Carlos Fernández. Era Carlos Fernández quien consiguió la falta. Marca jugada, balón colgado al área, puede llegar el segundo, el remate fuera de juego. Fuera de juego, Nico estaba en posición adelantada, retrasó para rematar. El linier no tuvo ninguna complicación para verlo, sacará el Castuera. Se prepara Álvaro para poner el balón desde su propia área. El saque defectuoso, quiere recuperar el Extremadura en la presión y el balón que tiene que volver al cancerbero del Castuera. Álvaro tiene que abrir, buscaba el pase a la espalda para Carlos, su carrilero derecho, pero recupera de temor el centro del campo. La tiene Ale, que juega con Rosa, inicia la carrera el jugador del Extremadura, pero rápidamente recupera el Castuera. Puede ser peligrosa esta jugada para el conjunto visitante. Tocan en el centro del campo y falta clara. Falta clara de Rosa, parece, efectivamente, y tarjeta amarilla, la primera del partido para Extremadura. Y para un Rosa que está teniendo mucho protagonismo. Un gol y una tarjeta en cosa de 10 minutos. Se prepara el Castuera para colgar la falta. El Extremadura ya ha hecho mucho daño al balón parado. El conjunto visitante que no se quiere quedar atrás. Balón colgado al área. Jugadores al remate. Tiene que despejar la defensa de Extremadura, pero el peligro no se ha acabado. Tiene que salir de posición Juan Pons para presionar. Dejó salir por banda. Será cuero para el Extremadura. Sigue la jugada el Castuera, que quiere recuperar en campo contrario el conjunto azulgrana, que tiene que despejar el balón, sea como sea. Rápidamente quiere iniciar la contra Juan Pons, que
Mantiene el esférico, pero recupera el Castuera, jugada por banda izquierda y sacan la falta. Se prepara el Castuera, balón colgado, el punto de penalti, tiene que despejar Nico. Sigue el peligro en el campo del Extremadura. Ojo porque se ha caído uno de los jugadores del conjunto azulgrana intentando despejar el cuero. Y tendrá otra vez más el balón el Castuera por saque de banda. Sigue la jugada en campo del Extremadura por banda izquierda. Era Soriano que ponía el centro a la frontal. Tiene que despejar el Extremadura. Sale de la presión el conjunto azulgrana por banda izquierda. Quería recuperar a Antonio, aunque hace eso más bien el Castuera. Se anticipó al jugador del Extremadura. Sigue en el cuero el Castuera en banda derecha. Carlos, que está buscando mucho la espalda, pero de momento no ha recibido ningún balón. La baja Nico. Juega con Soriano. Soriano retrasa para Antonio. Inicia la carrera, el lateral de Extremadura juega con Nico, que ha bajado su posición para recibir. Balón en largo, puede ser peligroso. El disparo dentro del área. Fallo Marcos. Buen pase a la espalda de la defensa de Juan Marco, que no acertó a rematar. Le dio, parece que fue una mezcla entre interior y talón de la bota, lo suficiente para que Álvaro pudiese atrapar sin problemas. Otra ocasión más para Extremadura, esta vez no consiguieron materializarla. Sigue la jugada del Castuera. Es Jorge, tiene que jugar con Luis. Luis juega por dentro para Sule. Ojo el balón a banda izquierda. Buscaba la carrera de Soriano. Otra vez más. Tiene que despejar Diego. Ojo porque Nico se puede llevar el rechazo al final de Peja. La defensa del Castuera. Ojo la recuperación de Extremadura. Puede ser peligrosa. Se la lleva Marco. Quería jugar el pase interior para Ale. Y falta sobre uno de los jugadores del Extremadura. Se preparan Juanca y Rosa para poner el balón colgado. Esa falta está muy centrada. Pueden buscar el centro. Con un disparo tampoco sería mala opción, teniendo en cuenta el buen golpeo de ambos jugadores. Y además también el Extremadura ya inauguró el marcador por balón parado. Se puede repetir el escenario, solo que esta vez en vez del 1-0 va a ser el 2-0. Esperando a que el colegiado dé la señal para que se inicie la jugada. También está por ahí cerca del balón el dorsal número 10, Juan Pons. Pueden intentar otra jugada ensayada, la única que han probado le ha funcionado y muy bien, de hecho marcaron el 1-0. Señala el asistente, el balón de Rosa se va alto. Balón para el Castuera, sacará Álvaro de portería. Una Extremadura que la verdad es que de momento para mí es bastante meritorio, que teniendo en cuenta las bajas que tiene. Mulero, Pau, que recordemos que está jugando con la sub-21 Andorra y también tiene baja a los dos centrales titulares. Yo creo que es bastante reseñable que hayan conseguido. Sí es cierto que ha sido una jugada de balón parado y que en términos globales el partido está siendo bastante igualado, pero es muy meritorio que le estén peleando de todo a todo al Castuera, un equipo que va segundo, o al menos hasta esta jornada va segundo. Con este resultado lo más seguro que varíe su posición en la clasificación, pero es uno de los equipos más potentes de la categoría y es bastante reseñable que el Extremadura, que sí es cierto que no ha tenido el mejor de los arranques ligueros de este año, esté de momento peleándole de tú a tú y que vaya ganando 1-0. También el que el Castuera no ha mostrado todavía todo su nivel, puede dar para más el conjunto visitante y lo va a hacer, no tengo duda de ello. Hablando del Castuera, pelea el cuero en su banda izquierda en campo contrario, tiene que despejar. ¿Cómo puede Juan Carlos a saque de banda? Sigue el Castuera, tal vez abre una banda derecha para la carrera de Carlos, encimado
por Antonio. El centro sale desviado a saque de esquina. Otra jugada más, balón parado, esta vez será un córner para el Castuera. Se prepara dorsal número 18, marca la jugada, el capitán va a poner el centro al primer palo, el remate es defectuoso, aunque eso más que un remate, parece una peinada. El Cuero que se lo lleva Carlos, cambiado de banda, no consiguió contactar con el esférico, será balón para el Extremadura. Saca el Cuero, el Extremadura de banda, estaba por ir Rosa peleando el esférico y consiguió un saque de banda, forzó al jugador del Castuera a enviar el balón fuera. Bueno, recordemos cómo van ya no solo el Extremadura en Liga Nacional, ya que ya lo he mencionado al inicio de la transmisión. Vamos a hacer también un breve repaso a el estado de Extremadura B y Extremadura, el primer equipo en la clasificación. Como he mencionado antes, el Extremadura B se enfrenta a la Asociación Deportiva Yerenense, no era a las 6, era a las 5:30. Con Extremadura B que está en tercera posición con 8 puntos, que luego comento que tiene el balón Juan Pons en banda izquierda, busca la internada dentro del área, puede buscar el pase segunda línea, al final despejó la defensa del Castuera que quiere iniciar la contra por banda izquierda, tiene que pausar el juego el conjunto visitante, juega por dentro para Ángelo, balón largo buscando a Javi, caída banda derecha, se abre Carlos que recibe el Cuero, está muy bien posicionado, puede buscar el centro al área, despeja la defensa del Extremadura, están por ahí Nico y era también Juan Pons buscando recuperar el Cuero y así lo hace el Extremadura, se la lleva Nico cayendo si saca la falta. Gran jugada de delantero tanque, jugada de manual de delantero tanque, presionar el balón hasta que bien o lo recuperas o te hacen falta y de una forma o de otra consigues que tu equipo gane la posesión. Jugada de manual del Extremadura en la presión. Lo que iba diciendo, el Extremadura B se encuentra tercero con 8 puntos, juega con la Asociación Deportiva Yerenense que está quinta con 7 puntos. Balón colgado al área, tiene que llegar Álvaro, no consigue atrapar el Cuero, pero ahí fuera de juego parecía que era de Marcos que llegaba en segunda línea. Y el Extremadura, el primer equipo, recordemos, juega esta tarde contra el Real Valladolid Promesa aquí en Almendralejo a las 7. Sí es cierto que el primer equipo está en peor posición que el filial, se encuentra 14º con 8 puntos, pero está a 3 puntos del sexto clasificado, que es el Badajoz, o sea que de momento tampoco le va tan mal al conjunto de Manuel Mosquera. Sigue el Castuera por banda izquierda, aunque el balón no duró mucho dentro del campo, fue saque de banda para el conjunto visitante. Mira otra vez aquí, ¿vale? Sigue la jugada el Castuera en el centro del campo. Era José, se giraba. Balón a banda izquierda buscando a Soriano. Carrero izquierdo y parece que el asistente ha decretado fuera de juego el jugador del Castuera. El balón mirando aquí, ¿sabes, no? Que siga la jugada. De momento va bien, ¿eh? Se prepara Diego para poner el balón. Jugador. Golpea con pierna derecha buscando a su compañero. Era Nico quien estaba buscando el esférico, pero ese balón fue desviado. Quiere iniciar la contra el Castuera, pero rápidamente recupera el Cuero. Ángel por banda derecha. La jugada de la Extremadura puede ser peligrosa. Se la lleva Marco. Quiere pegar el Cuero Marcos y va a ser al final saque de puerta para el Castuera. Yo creo que ahí el jugador de Extremadura buscaba que ese balón rebotase en el lateral, en este caso era en Soriano, y intentar conseguir un córner, pero al final no lo consiguió y como estamos viendo tiene el Cuero el Castuera.
Juega Víctor, va buscando el balón en largo, aunque tampoco tenía mucha... Tenía intención, pero no tuvo muy acertado porque se fue directamente a saque de banda sin que ninguno de los jugadores que estaban en el campo pudiese contactar con él. Juega Extremadura de saque de banda. Ángel Fernández buscaba a Nico, retrasa el cuero, el Castuera que recuperó en tareas defensivas, despeja rápidamente el centro del campo del Extremadura, aunque el Castuera sigue con el esférico, la tiene Carlos, manda derecha, encimado por Juan Pons, en la presión, tira el recorte Carlos, quiere jugar por dentro, la jugada del Castuera puede ser peligrosa, está por ahí Juanca, y Rosa presionando, intentando recuperar el cuero. Todo punto es el penal. De ojo el disparo desde fuera del área. Tira el recorte. Tiene que anticiparse la defensa de Extremadura. El balón se va alto. La jugada del Castuera, creo que era José el que disparó. Ese balón se fue muy desviado. Creo que un centro habría sido mejor opción. Pero así, gran jugada del Castuera, que poco a poco está sacando los dientes. Está enseñando los dientes, bro. No. Balón en largo del portero de Extremadura, de Diego. Buscaba la peinada de Dico, aún así despejó el Castuera y le mandó a saque de banda para el Extremadura. Cuando llegamos al minuto 22 del partido, recordamos, ya hemos llegado a la meta de los 1000 suscriptores, pero eso no significa que os tengáis que dejar de suscribir. Si estáis viendo este directo, ya sea porque estáis aburridos, porque sois fan del Extremadura, del Castuera, o simplemente porque estáis aburridos y queréis aprovechar vuestro tiempo libre, deslizad para abajo al lado de nuestro nombre, Extremo Fútbol, el botón de suscribirse, dais clic, la verdad nos hacéis un grandísimo favor, es gratis, dale solo un clic al ratón, hay cosas más difíciles que esa, bastante más complicadas, y no, como digo, nos hacéis un gran favor, así que podemos traer mejor contenido y mayor calidad y mayor cantidad, y es más, ahora estamos también cubriendo el Raid Gallaecia, están 4 miembros de nuestro staff o personal, Pablo Garrido, Víctor González, Isabel Galindo y Pablo, sí, están en Galicia cubriendo la aventura del equipo Ítaca, el equipo almendralejense. Y qué mejor manera de seguirles que suscribir a nuestro canal. También hay que tener un poquito de variedad, no podemos subir siempre fútbol, hay que abrirse nuevas experiencias. Así que ya sabéis, deslizad para abajo, botón rojo de suscribirse, le clicáis y nos hacéis un grandísimo favor. Sigue la jugada, el Castuera por banda derecha es Ángelo, busca el cambio de orientación para que la controle Soriano de cabeza, jugando con José, quiere recuperar el conjunto azulgrana que consigue un saque de banda. Juega el conjunto de Ale Murillo por banda derecha, quiere recuperar el Castuera y así lo hace el conjunto visitante, aunque rápidamente Carlos Fernández en tareas defensivas se hace con el cuero. Balón en largo, que otra vez más recupera el Castuera, mucha pérdida de balón, mucha imprecisión en esta primera 25 minutos de juego, otra más, esta vez del Castuera, recupera el Extremadura en banda derecha, este es Ángel, quiere jugar por dentro, buscando el cambio de orientación para su lateral izquierdo, para Antonio. Busca la internada, la carrera por dentro, el lateral de Extremadura, buscaba el pase interior, se la lleva Ale, puede ser peligroso el disparo. Providencial la intervención de uno de los jugadores del Castuera, parece que era Luis, que buscó la entrada y hoy la consiguió, evitando así el 2-0 del Extremadura. El saque de banda a la espalda de Antonio, se anticipa el Castuera y provoca saque de esquina. Marca jugada Juanca, golpeará el cuero con pierna derecha, el árbitro que toca su silbato, al primer palo y saque de esquina otra vez más para el Extremadura. Otra vez más, Juanca con pierna derecha, balón colgado al punto de penalti, tiene que salir Álvaro, no consiguió despejar el esférico, aunque sí lo hizo la defensa de su equipo. Será saque de banda otra vez más, esta vez banda derecha para el Extremadura.
Tiene cuero de Extremadura, la carrera de Marco Martínez puede ser peligroso. El centro dentro del área se la lleva la de Extremadura. El disparo de Rosa que quería buscar el segundo. Sale desviado por la defensa del Castuera, aunque sigue teniendo el cuero. El conjunto Ale Murillo. Era Antonio cambiado de banda que jugaba con Ale. Recupera rápidamente el Castuera que quiere iniciar la contra, buscar el empate. Balón a banda derecha para la apertura de Ángelo. Puede ser peligrosa la carrera de Ángelo. Se gira el recorte, el disparo. Atrapó Diego. Gran jugada del Castuera. Ángelo que con 2 recortes dejó sentado a Carlos Fernández. Aún así, el disparo se fue centrado. Atrapó Diego. Juega el Extremadura buscando, era la cabeza de Marco Martínez. Recupera rápidamente el conjunto almendralejense. Despeja José Carlos. Tiene que recuperar el cuero del Castuera y mandar el balón arriba. Sí lo hace, pero ese esférico no encontró destinatario. Se fue directamente a saque de puerta. Si está, pues vamos. Balón en largo del Extremadura, esta vez al sector izquierdo del terreno de juego. Recupera Antonio, quería jugar de primeras con Ale, aunque recupera Extremadura por medio de Nico. Juega a banda derecha para la carrera de Marcos y parece que el colegiado ha pitado falta sobre el propio Nico, sobre los jugadores de Extremadura. Una falta muy centrada. Ya se animó Rosa a disparar en la última jugada a balón parado de ese tiro del Extremadura. Veremos qué se inventa en esta ocasión. Marca jugada el centrocampista del Extremadura. Va a poner balón en largo a la banda derecha para la llegada en segunda línea de marco. El balón dentro del área puede ser peligroso. El control, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Otro más para el Extremadura. Esta vez fue Ale quien mandó el balón dentro de las mallas. Gol del conjunto de Ale Murillo que vuelve a hacer daño el Castuera. Otra vez más a balón parado. 2-2 para el Extremadura que ahonda más en la herida y se coloca con una ventaja de 2-0 que va a ser muy difícil de remontar, aunque estamos en el minuto 28-29 de la primera parte. Gol del Extremadura, marcó Ale. Y bueno, como he comentado antes, otra vez más, el balón parado siendo muy importante en un equipo con tantas bajas como el Extremadura. La verdad es que Ale puede estar bastante contento del planteamiento del equipo en esa clase de jugada. De momento le están funcionando divinamente. 2 a balón parado, en la misma posición prácticamente. 2 goles. Y veremos cómo reacciona el Castuera, porque un 2-0 en el minuto 27-28 en contra no es algo fácil de asumir y menos de remontar. Aunque parece que se están animando. Balón en banda derecha de Carlos. Quiere buscar el centro raso. Despeja rápidamente la defensa de Extremadura. El Castuera, que tampoco tiene que precipitarse. Recuperó Ale, el autor del 2-0. Juega con Marco, que retrasa para Ángel. Tira el recorte Ángel. Deja en el suelo al jugador del Castuera, que reclama la falta. El árbitro dice que no hay nada, aunque parece que se ha hecho daño, ¿eh? Parece que se ha hecho daño. Puede ser que haya sido al caer una especie de torcedura de tobillo o algo. Pero no creo que sea nada grave, aunque no creo que vaya a poder continuar.
Bueno, parece que lo están atendiendo en la banda derecha. Obviamente le han tenido que sacar al jugador del terreno de juego. Y parece que se ha hecho daño, no sé si es en el tobillo o en la rodilla. El caso es que en la pierna derecha. Y le están atendiendo la asistencia. Esperemos que no sea nada grave, pero como he comentado antes, no tiene buena pinta. Vale, mira, el Extremadura, qué gran gesto de deportividad devolviendo el cuero, ¿eh? Esto se echa en falta, ¿eh? Estos gestos de deportividad. Tiene el esférico ahora Álvaro que juega. Tiene que jugar con su central, con Jorge. Carlos que se abre buscando el marca. Al final Jorge buscó el cambio de orientación para Víctor. La pinada del delantero del Castuera que es defectuoso, aunque rebotó uno de los jugadores del Extremadura. Será saque de banda para el conjunto visitante. Sigue jugando el Castuera, esta vez en campo propio, retrasó su posición Sule para ayudar a sacar el balón jugado. La tiene ahora Víctor, que tiene que jugar con su compañero en la zaga, con Luis. Este juega a su vez con Jorge en banda derecha. Quería jugar para José y falta sobre el jugador del Castuera. Y bueno, una Extremadura que tampoco tiene que complicarse mucho ahora. Está jugando a dejar que el Castuera se choque contra un muro. Al fin y al cabo es lo que yo haría, ¿no? Va ganando 0, minuto 32, 33 de encuentro. No va a seguir atacando. Sí es cierto que puede buscar el 3-0 para terminar de sentenciar el partido. Pero al fin y al cabo, entre que el Castuera está con uno menos, porque están atendiendo a uno de los jugadores, y que va ganando 2-0, tampoco te renta dejar la espalda de la defensa vendida, ¿no? Mantener línea trazada, tocar, esperar una ocasión y dormir el partido. Es lo que tiene que hacer el Extremadura. De momento está consiguiendo. Balón en banda derecha del Extremadura, tocando en campo propio. Aunque esta vez busca el cambio de orientación para Antonio. Un poquito de chispa en el partido. Otra vez buscaba la pared con Juan, que recupera el Castuera, que puede buscar la contra. Y de hecho es lo que va a hacer. Balón a la espalda, puede ser peligroso. Se la lleva Zule, la vaselina. Se va fuera. Se va fuera, aunque parece que han decretado saque de esquina. Gran intervención de Diego. Parecía que no había tocado el balón, pero al final sí que desvió su trayectoria. Buena intervención del portero de Extremadura. Y parece que hay otro jugador del Castuera, esta vez el propio Zule, que se duele en el terreno de juego. Y de hecho parece que ha dado entrada el Castuera, uno de sus hombres. No han podido... Sí, al dorsal número 7, aunque parece que el jugador que fue sustituido, creo que era Víctor, si mal no recuerdo. O era Javier, era uno de los dos. No se habrá recuperado. Zule sí, se ha levantado ya del campo, ya está andando normalmente, pero Javi parece que sigue tendido y de hecho lo han sustituido. Balón colgado del Castuera al segundo palo, tiene que despejar el Extremadura y así lo consigue. Tendrá el cuero de ese saque de banda. Juega Ángel buscando la jugada con Nico. La combinación al final recuperó Marcos Martínez. Tiene el cuero ahora Rosa en banda izquierda. Juega con Juan Pons. Le dobla el jugador del Extremadura, que prefiere jugar Juan Pons por dentro, pero Nico se lleva por delante el cuero. El jugador de Extremadura, Marco, que quería retrasar para Ángel, pero recupera el Castuera en tareas defensivas. Hace lo mismo Antonio en campo contrario. Aunque rápidamente el Castuera se hace de nuevo con el esférico. Está también presionando Rosa y Juan Pons, aunque se libra de ello con un sutil recorte Jorge. Era Luis quien jugaba con Zule. Van a buscar el pase interior, aunque rápidamente recupera Juancar. Puede tener esta jugada para este momento un poco de peligro. Pueden buscar el 3-0. La combinación por banda izquierda es defectuosa. Quería recuperar el cuero Ale con esa entrada, pero se la llevó el jugador del Castuera. Está abierto Carlos en banda derecha. Así lo ve José. Balón en banda derecha. Está Carlos, que busca el pase interior. Recupera Nico, que estaba muy fuera de posición. Estaba completamente en campo propio, prácticamente en el área pequeña. Y recupera el Castuera, que tiene que iniciar de nuevo jugada.
Este es Álvaro, quien juega con Luis. Esta a su vez juega con Víctor en el costado izquierdo. Víctor busca el pase por dentro para Sule. Le apoya a Ángelo. Ángelo juega otra vez con Luis. Luis juega otra vez con Ángelo. Este también retrasa para Jorge. El Castuera tocando en campo propio sin poder hacer daño al conjunto. Dale Murillo. Mucho juego estéril del Castuera últimamente. Sí es cierto que está intentando, le están buscando mucho el pase largo, el juego interior y los desmarques de Carlos. De Soriano no tanto porque la banda izquierda del Castuera está cubriendo bien de Extremadura. Pero de momento no están haciendo daño el conjunto visitante. Le está costando penetrar en la línea defensiva del Extremadura. Aunque veremos si en esta jugada pueden hacer algo más. La recupera ahora el Castuera en el centro del campo, la media luna. Tiene el cuero azul, le quiere jugar a banda izquierda para Soriano. El centro de Soriano puede ser bueno. Atrapó Diego sin problemas. Y ojo porque parece que hay un jugador de Extremadura tendido. Esta vez y sale, ¿eh? Hay un jugador del Extremadura tendido, Ale, autor del 2-0. Parece que hay molestias, la verdad. Sí es cierto que ya se ha retirado uno de los jugadores del Castuera. Si creo recordar bien era Javi. Aunque nada, parece que Ale se ha levantado. Ha sido un simple tirón, lo más seguro. Tiene el cuero de Extremadura por banda derecha. Es Ángel Fernández. Tiene que retrasar para Juan Carlos. Está a punto de recuperar el Castuera y así lo hace, aunque sacará ese saque de banda. Tiene el cuero de Castuera. Soriano pone el balón desde saque de banda. Buscando la peinada, tiene que despejar a Antonio. Puede iniciar la contra de Temora por banda izquierda. Este Juan Pon que inicia la carrera. Encimado por dos jugadores del Castuera. Sigue Juan Pon, tira el recorte Juan Pon. Se lleva el balón por delante, aunque rápidamente recupera Extremadura en campo contrario. El pase con el tiro de Nico, buscando otra vez a Juan Pons. Recupera el Castuera en banda izquierda. La lleva Soriano. Tiene que jugar por dentro. Tiene que calmar el juego. Tiene que calmar el partido del Castuera. No le viene muy bien tener prisa y esta jugada lo acaba de demostrar. Pierde el cuero del conjunto visitante, sacará el Extremadura de banda y lo hace rápido. Jugaba con Nico, ahora el pase largo para Marcos, que es defectuoso. Tiene que despejar Juan Carlos de banda, aunque al final el balón no sale. Recupera el cuero el Castuera, busca la jugada por dentro, el cambio de orientación a banda extrema para Carlos, que está teniendo mucho protagonismo. El centro del carrilero del Castuera puede causar peligro, se va largo, juega el segundo palo, atrapó Diego otra vez. El portero de Extremadura, que está bastante seguro, y las pocas ocasiones que ha tenido el Castuera la ha interceptado, ya sea mandando la saque de esquina como ese disparo de Sule, o atrapando el cuero, un centro desviado. Así que de momento bastante buen partido del cancerbero de Extremadura. Balón en largo que rápidamente recupera Extremadura después del despeje del Castuera. Se la lleva el dorsal número 6, Carlos, que inicia la carrera y saca la falta. Y vamos ya por el minuto 40. Quedan 5 minutos más de cuento. Lo más seguro que se añadan 2 o 3 porque ha habido un par de interrupciones en esta primera parte. Se prepara Juanca para colgar el balón al área. Normalmente Rosa, esta vez ha sido el dorsal número 8. Balón al punto de penalti. Puede ser peligroso. Atrapa Álvaro. Ese balón se fue largo sin problema para el portero del Castuera. Inicia rápidamente jugada por banda izquierda. Soriano inicia la carrera. Le presiona a Marco. Quiere recuperar el balón Marco. Soriano que tiene que retrasar el cuero. Y el Castuera que vuelve a tocar con sus 3 centrales. Es ahora Jorge que tiene que jugar con Luis. Parece que con Víctor, efectivamente.
Balón largo buscando el pase a la espalda a Antonio para Carlos. Despeja Antonio de cabeza sin ningún problema. El Extremadura que saca el balón por banda izquierda. El sombrerito de Pons que recupera el cuero tras la intercepción del Castuera. Puede rebañar el balón Nico ante la presión entre los dos centrales del Castuera. Y saca la falta al conjunto visitante. Sigue la presión alta del Extremadura y esta vez otra falta más. Esta vez parece que fue de Juanca. Un Castuera que está tocando mucho entre centrales, también apoyándose los carrileros, pero que el juego interior está dejando bastante que desear. No está consiguiendo hacer daño por dentro de la Extremadura. Y eso que tiene a uno de sus hombres más importantes, a Pau, como ya he comentado antes, a muchos kilómetros de distancia, jugando con Andorra la sub-21. Se lleva el cuero Carlos por banda derecha, busca la diagonal, el disparo puede ser peligroso, se va largo. Otra ocasión más para el Castuera, otra vez un disparo dentro del área. La verdad es que las pocas ocasiones del conjunto visitante están llegando por ahí, pero siguen sin causar el peligro real. Las pocas que han tenido se han marchado por arriba. Tiene el cuero otra vez más Diego, que saca de portería buscando la banda derecha. Saque, se queda corto. Tiene que recuperar el cuero Juan Carlos, que lo manda a saque de banda. Tiene cuero el Castuera sacando de banda la catapulta, como le hemos llamado aquí siempre en este canal. Despejar rápidamente de Extremadura por el Castuera. Sigue con el balón jugado otra vez con sus tres centrales. Esta vez era Jorge quien ponía el balón largo. Pues se va también muy largo. Atrapa Soriano dentro del área. Puede buscar la jugada. El carrilero del Castuera rápidamente recupera de Extremadura. Se la lleva Rosa. Recordemos que tiene tarjeta. Balón largo de Rosa buscando a Nico. Se notó que le dio con la pierna mala. Se quedó corto encima y iba mal direccionado. Recupera otra vez más el Castuera. Tiene el cuerno en sus botas. Álvaro juega por dentro para... Era para Ángelo. Juega ahora también el Castuera por banda izquierda. Aunque parece que van a buscar otra vez más el cambio de orientación a Carlos. Jugada bastante habitual en el conjunto visitante. Otra vez más no surte efecto. Esta vez se fue largo. Sacará de banda el Extremadura. Saca el Extremadura de banda, Nico que la peina para que la pelease Juan Pons y el Extremadura que sacará otra vez de banda. Y hemos llegado ya al minuto 44, esto cada vez le queda menos para que acabe la primera parte y con resultado yo creo que mejor imposible para el Extremadura, para el conjunto de Ale Murillo, que parece que quiere buscar el tercero, aunque en esta jugada no va a poder ser porque sacará el Castuera de banda. Juega Carlos rápidamente con uno de los puntas, aunque recupera el Castuera después de la presión del Extremadura y falta, parece que ha sido sobre Carlos. El central de Extremadura que está saliendo de posición y está creando mucho peligro, está sacando muchas faltas. La verdad es que está contribuyendo bastante a oxigenar el juego del Extremadura. Tiene el cuero Carlos, que va a ser encargado también de poner la falta. Ese balón no iba muy desviado, no tenía ni la potencia, ni la altura, ni la dirección adecuada. Salió directamente del terreno de juego. Sacará de banda el Castuera. Aunque aún así el Extremadura ha ganado metro. En la presión alta puede sacar provecho. Y así lo buscaba a Antonio. Rápidamente recupera el Extremadura, aunque el Castuera está más avipado y le roba el cuero. La contra del equipo visitante puede ser peligrosa. Abre la banda izquierda para el control de Soriano. Quiere iniciar la carrera, tira la bicicleta Soriano. Está Zule en el centro del campo. Sigue Soriano, despeja la defensa del Extremadura. El jugador del Castuera, que pecó de individualismo, recupera el Castuera tras el despeje del Extremadura. Carlos, que toca de cabeza y no impide que el balón se vaya por banda. Sacará el Extremadura.
entramos ya en el descuento de la primera parte. A ver cuánto añade el colegiado, porque aquí como no tenemos tablilla tampoco lo podemos ver. Balón de Nico, era de primera, buscando la contra, se la lleva Antonio, se queja de una falta y la consigue. Falta a favor del Extremadura en campo contrario. Recordamos, hemos llegado ya al descuento. Esto le quedará alrededor de 2 minutos. Como ya he dicho antes, no sabemos cuánto tiempo se ha añadido porque no lo han señalado, pero no creo que le quede mucho a esta primera parte, teniendo en cuenta las interrupciones que ha habido. Balón en largo, buscando la llegada otra vez más en segunda línea, el balón dentro del área para Ale, que la pelea esta vez le leyeron las intenciones, despejó la defensa del Castuera y final de la primera parte. El Extremadura que saca un cómodo 2-0 sobre el Castuera, resultado bastante inverosímil teniendo en cuenta la clasificación de ambos equipos. Como siempre, soy Juan José Galindo y nos vemos dentro de 15 minutos cuando empiece la segunda parte. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat this bit.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Comienza aquí la segunda parte en el campo y todo. De momento parece que sin cambios en ninguno de los equipos. Tiene el cuero el Castuera, que toca por banda derecha. Busca el balón en largo. Tiene que pegar rápidamente Extremadura. Se la lleva a Rosa, muy protagonista, con un gol y una tarjeta amarilla en el día de hoy. Quiere llevársela a Nico, pero rápidamente recupera el conjunto visitante. El Extremadura, la presión se hace con el cuero. Sacará de banda el conjunto de Ale Murillo. Juega rápidamente el Extremadura, aunque el Castuera se deshace del cuero y lo manda otra vez más a saque de banda. Y bueno, recordamos que, aunque como ya he comentado antes, aunque hayamos llegado ya a los 1000 suscriptores, concretamente estamos en 1060, lo he mirado hace nada, cosa de 2 o 3 minutos. Para esas cosas sirve el descanso, para ir revisando.
eso no significa que os dejéis de suscribir. Siempre, vamos, nos sigue viniendo igual de bien, más quizá que ahora no venga, hasta mejor. Que os sigáis suscribiendo, como digo siempre, deslizar para abajo y darle al botoncito derecho de suscribir. Al lado de nuestro nombre, un clic, es gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos hacía un grandísimo favor. Así os podemos traer más contenido y de mayor calidad, que al fin y al cabo estamos haciendo esto por y para vosotros y para que podáis disfrutar de los partidos del Extremadura, ya sea del filial, del juvenil y también de la aventura del equipo Ítaca en el Raid Gallaecia, que ya están llegando al final de la competición. Y si queréis seguir los reportes diarios de nuestro enviado especiales, por así decirlo, a Galicia, meteros en el canal de YouTube, lo seguís, os veis los vídeos y os suscribís. Así aportamos un poquito de variedad, ¿no? Que a mí me encanta el fútbol, pero tenemos que tener un poquito de variedad en el contenido. Así que ya sabéis, suscribiros, que es poco y muy importante. Recupera el cuero de Extremadura, sacado de puerta. Diego pelea el cuero, ambos equipos en banda izquierda, y al final se llevó el esférico diría que el Extremadura, porque parece que es un jugador tendido, pero está en mitad del foco. Y bueno, los que vieron las retransmisiones del año pasado, los que han visto más de una, saben que no es la primera vez que nos causa problemas, pero bueno, parece que no ha sido nada. Era uno de los jugadores de Extremadura que se había quedado tendido en el terreno de juego. A ver si veo quién es. Parece era Nico, pero se ha levantado, así que ningún problema para el jugador del Extremadura, que rápidamente vuelve a su posición para que saque a balón, para que inicie la jugada de balón para Dos Rosa. Aunque parece que es Antonio, no es Rosa. Saca el Extremadura el balón a la espalda de la defensa, buscaba el remate Nico, que hizo falta sobre uno de los defensas del Castuera. Sacará Álvaro. Y bueno, ya que hemos comentado el estado de la clasificación de Liga Nacional, vamos a comentar también los partidos de la jornada. El primer partido de la semana, precisamente este Extremadura Castuera, que de momento, como sabéis, si estáis viendo el partido, va ganando el conjunto de Ale Murillo, el conjunto almendalejense, 2-0. Luego, a las 4 tenemos el Villafranca Sub-19, Corea Sub-19. Aunque mejor lo dejamos de lado porque tiene el balón en captura mano izquierda. Esta jugada puede tener peligro. Sigue el conjunto visitante. Buscan esta vez la jugada interior. Tienen que retrasar el cuero. Vuelven a tocar otra vez más entre centrales la jugada del Catuera, que se ha visto retrasada por la gran colocación defensiva del Extremadura. Buscan rápidamente el cambio de orientación. El balón en largo despeja la defensa del conjunto azulgrana, que se quiere llevar el esférico, iniciar la contra. Aunque el balón no termina de ser de nadie, mucha pérdida, como en el inicio de la primera parte, que parece que le van a poner ahora pausa. Tiene el cuero de Extremadura, que recuperó el esférico, aunque se la lleva el Catuera en campo contrario. La jugada puede ser peligrosa. La tiene Zule, que abre banda derecha para Carlos. Encimado por Antonio, el centro rebota en el lateral de Extremadura y se marcha a saque de puerta. Tocó en última instancia en Carlos, o así lo vio el asistente. Bueno, como iba comentando, los dos partidos de momento que había comentado son el Extremadura Castuera, que se está jugando ahora, el Villafranca Corea de las 4, luego tenemos el Don Bosco Diocesano de las 5, a las 5 también se juega el Montijo Badajoz B. A las 6 tenemos 3 partidos, el Olivenza Plasencia, el Moral o Mérida y un Val de la Calzada Jerez. Y mañana se tendrá que jugar el Cacereño Chinato, pero se ha aplazado. Saca Diego de portería y parece que ha habido falta sobre uno de los jugadores de Extremadura. Otra vez más sobre Nico, que se está llevando mucho golpe, está recibiendo mucho contacto últimamente el delantero del Extremadura. Un Extremadura que con este resultado, con este 2-0,
obviamente, con un partido más que los demás equipos, se colocaría a la altura del Montijo y del Emérita Augusta, noveno y décimo, porque tienen los dos 6 puntos. O sea que un resultado importante para el conjunto almendrejense, que le va a dar aire y le van a permitir no estar tan enfocado en la zona baja de la tabla, porque no han tenido su mejor inicio. Recordemos que solo han jugado 3 partidos y 2 de ellos han acabado en derrota. O sea, de momento el inicio del liguero no ha sido el mejor para el conjunto almendrejense. También hay que mencionar que el Moralo va primero, ha jugado 4 partidos, y el presente ha jugado, y Diocesano y Badajoz y Cacereño y Bosco han jugado 5, que la clasificación real no es una clasificación real, porque hay que tener en cuenta los partidos que han jugado distintos equipos. Se lleva el cuero el Castuera en campo contrario. Juega Carlos, encimado por Antonio, tira el recorte Carlos, se la lleva el Extremadura, era Rosa que busca el pase para Marco, se anticipa el Castuera, puede ser peligrosa la jugada por dentro, la tiene Sule, se la cede a Ángelo, abre banda derecha para Carlos, ese pase que no se va largo, controla el carrilero del Castuera, va a buscar el centro que se marcha a saque de puerta otra vez más. Carlos no está teniendo mucha suerte con los rebotes, los dos centros en los que de esta segunda parte los dos han remontado en el último instante y se han marchado a saque de puerta. Sacará otra vez más Diego de portería el partido, que obviamente se está durmiendo, es más pausado que la primera parte por las circunstancias. El Extremadura va ganando 2-0, tiene que dormir el juego y está haciendo lo correcto. De momento está defendiendo bien el resultado, no está dejando que el Castuera cause peligro, hecho que ya es bastante remarcable. Recupera el Extremadura en campo propio, jugaban con Nico, aunque se hace con el cuero el Castuera, no puede permitir no que le marquen, sino que el Extremadura tenga más ocasiones, lo que menos le conviene al conjunto visitante. Recupera rápidamente el Extremadura en campo contrario, juegan en la banda derecha con Ángel, el balón que no ha salido era Juanca, tiene que retrasar el cuero para que toque Diego de primera, si ese balón estuvo a punto de generar peligro al portero de Extremadura, y así lo hace porque recupera Sule. Ante la presión de Rosa se la lleva el jugador del Castuera, que sigue la jugada por dentro, juega con Ángel, dorsal número 18, que recibe la falta de Juanca. La falta muy centrada, no, yo apostaría por un disparo, Sí es cierto que antes hemos visto un centro de esa posición, pero el mismo Rosa ha buscado el disparo, es más, es que fue a escasos metros de donde se encuentra el balón y puede generar peligro. Puede generar peligro por aquí el Castuera, que es la que yo creo que es la jugada que estaba esperando para dinamitar el partido, reducir distancia y meter el miedo en el cuerpo de Extremadura, que está muy cómodo, demasiado, a decir verdad. Se prepara Ángelo para el golpeo a pierna derecha. El colegiado que está ordenando la barrera. Suena el silbato, todavía no. Ahora parece que está esperando algo. No sé si está hablando, está reclamando algo el entrenador del Castuera. Ahora sí suena el silbato. Ángelo que se prepara para el golpeo, rebota en la barrera del Extremadura, tiene que despejar Rosa, se la lleva el Castuera, aunque el Extremadura quiere recuperar rápido, no consiguió hacerse con el esférico Juan Pons, y parece que ha habido falta sobre Jorge, que se ha quedado tendido en el terreno de juego, y tarjeta amarilla para uno de los... No ha sido falta de Jorge, es más, le han echado tarjeta amarilla a él por fingir la falta, creo yo, Sí, ha sido tarjeta para el jugador del Castuera por actuar, por fingir la falta. La verdad es que desde aquí no se ha visto muy bien, pero parecía que había habido contacto, aunque si el árbitro ha dicho que ha visto que no había falta, él estaba más cerca que nosotros, lo habrá visto mejor. Saca a Diego, balón en largo, buscando la peinada. Tiene que salir de posición Carlos para ganarse el cuero. La quiere ganar de cabeza Nico. Recupera rápidamente el Castuera, que va a buscarla contra
conduce por banda izquierda, van a buscar el cambio de orientación para Víctor, despeja la defensa de Extremadura que se hace con el cuero en el centro del campo, la tiene Marcos. Tiene que ponerle pausa, aunque siga avanzando metros el Extremadura por esa banda derecha. Juega con Nico, Nico para Marcos. Tiene que jugar por dentro para Rosa. Tira el autopase, el recorte, 1-2, Rosa. Pierde el cuero, recupera el Castuera y Juanca que hace otra falta más por detrás. Cuando parece que se va a producir un cambio en el Castuera, Veremos quién se retira. Bueno, y también a ver si el colegiado da el cambio ahora, aunque parece que no, que va... O sí. Sí, va a dar entrada ahora al jugador. Se ha marchado con el dorsal. No, se ha marchado Soriano, creo, Se ha marchado con el dorsal número 19 Soriano, efectivamente. Y ha ingresado con el dorsal número 17 Solimán. Y ojo porque el Castuera ha ganado un saque de esquina, Gran jugada del conjunto visitante que ha estado a punto de marcar el primero. El Extremadura que no se puede quedar dormido. Marca jugada. El jugador del Castuera va a poner el centro al segundo palo. No remata nadie. Despejó la defensa del Extremadura. El balón se lo encuentra Rosa. Tira el recorte para zafarse de los jugadores del Castuera y mandar el balón arriba. Recupera otra vez más el conjunto visitante. Sigue avanzando metro del Castuera por banda izquierda. El pase al hueco puede ser peligroso. Sale Diego. El control se le fue largo. Creo que era, no sé si era Víctor Ajao, era uno de los dos puntas del Castuera. Sacada de puerta de Extremadura que está viendo cómo le están recortando terreno. Y tanto va Alcántara a la fuente. Cuidado que el Castuera no marque el primero y meta en una aprieta al Extremadura. Juega Diego, el balón largo a banda izquierda buscando a Nico y Juan Pons. Se marcha por saque de banda. Tiene el cuero ahora el Extremadura en banda izquierda. Recupera el conjunto azulgrana que saca un saque de banda. Juega el Extremadura que quiere avanzar metros, no quiere encerrarse en su campo. Sabe que no puede dejar la espalda de la defensa muy vendida, pero tampoco puede quedarse esperando los envites del Castuera. Recupera Marco en banda derecha. Quiere jugar con Ale, el autor del 2-0. Le pone pausa a Ale que encara, busca el pase interior para Marcos. Tiene que retrasar el cuero, aunque al final juega con Ale que estaba más adelantado. El tuya mía de los jugadores de Extremadura. Se retrasa el cuero Marco que se queja de contacto, aunque el balón sigue en el campo del Castuera. Despeja la defensa del conjunto visitante del Extremadura en la presión que quiere recuperar el cuero, aunque rápidamente arma la contra el Castuera. Balón en banda derecha, tiene que anticiparse Carlos para recuperar el esférico para el Extremadura. Retrasa para Diego, encimado por dos hombres, tiene que mandar el balón fuera directamente. Y Marco que parece que ya se ha recuperado, ya se ha levantado del terreno de juego. Inicia la jugada del Castuera, otra vez más por saque de banda. Era el dorsal número 18. Ángelo recupera rápidamente el conjunto entrenado por Ale Murillo, que quiere iniciar la contra. Está Marco solo en la banda derecha, así lo indica la grada. No le dio su compañero, creo que era el dorsal número 11. Ale sacará el Extremadura de banda. Sigue la jugada el Extremadura que tendrá otro saque de banda más después del despeje de la defensa del Castuera. Ojo, la jugada puede ser peligrosa. El centro al segundo palo se va desviado. Será saque de puerta para el Castuera. Juega otra vez más
con su central, aunque esta vez no se va a tomar tanto tiempo tocando. Recupera rápidamente de Temora a Nico, que juega de tacón para Marco. Se la lleva Marco, está por ahí solo Ale, que busca el pase, el disparo de Ale. Yo creo que se precipitó ahí demasiado jugador de Temora. Sí es cierto que tenía buena intención, pero no estaba no estaba colocado de la mejor manera para buscar el chut. Fue muy desviado, sacó de puerta el Castuera, que tiene el cuero por medio de Carlos. Busca el pase en largo rápidamente para el dorsal número 10, para Javi. Despeja la defensa del Extremadura. Está por ahí Marco, al final se la lleva el Castuera en banda izquierda. La tiene Sulimani. Sigue el carrilero, recordemos que ha entrado en sustitución de Soriano y consigue el saque de banda. Para uno de los jugadores del Extremadura, más concretamente Álvaro, para entrar en el terreno de juego. Lo más seguro que el cambio sea hombre por hombre y que el sustituido sea Nico. Pero de todas formas ahora veremos. Pues no, va a haber un doble cambio, parece, ¿eh? Efectivamente, uno de los sustituidos va a ser el número 10, Juan Pons. El que entra es Sumana. Y el otro va a ser Álvaro, y se marcha Juanca. Bueno, pues doble cambio en el Extremadura cuando llegamos al minuto 62 de encuentro. Recordamos, han ingresado en el terreno de juego Álvaro y Sumana en sustitución de Juan Pons y de Juanca. Balón largo de Diego a banda izquierda, buscando la peinada de Álvaro Asensio, el recién ingresado. Recupera rápidamente el Castuera en campo contrario, la lleva Sulimán. El pase interior puede ser peligroso, el tuya mía. Sulimán, el pase al hueco, al área pequeña, no encontró el destinatario, perdón. No se entendió con sus compañeros. Recupera de Extremadura, atrapó Diego. Juega Diego otra vez más, el saque al centro del campo. Quiere pegar el cuero Álvaro, también Marcos, que recupera en tareas de presión. Otra vez más se la lleva Álvaro, que está muy activo. Juega con Nico y consigue la falta el 9 del Extremadura. Se prepara Rosa para la jugada balón parado. Veremos si busca el disparo o el centro. La verdad es que la posición es bastante centrada y ya dispara en una ocasión. Que no extrañe que lo vuelva a intentar el jugador de Extremadura. Señala el inicio de la jugada del colegiado. Al final fue un centro lo que buscó el jugador de Extremadura, que rápidamente recupera el cuero. Sigue por banda derecha Rosa, que tiene mucha velocidad. Se deja el cuero a pierna izquierda. Sigue Rosa, tira el recorte. Recupera Sulimán, que tiene que evitar que el balón salga. Así lo consiguió, aunque rápidamente inicia la jugada del Castuera por banda izquierda. La tiene ahora Sule. Ese balón que se va por banda sacará de Extremadura. Cuando parece que se va a producir otro cambio en el Castuera, ¿eh? Veremos si el colegiado le ha entrado, aunque parece que se va a esperar a la siguiente jugada, que va a ser ya mismo. Va a ser ya mismo, aunque creo que no se han comunicado. Sí. Se va a producir ya el cambio en el Castuera. Veremos quién se marcha y quién entra al terreno de juego. Bueno, tenemos cambio. Se marcha el dorsal número 2, Carlos. Buen partido del jugador del Castuera, sí es cierto que no ha estado muy acertado en ataque, pero ha estado muy participativo. E ingresa en el terreno de juego. Supongo que será el cambio hombre por hombre.
A ver, bueno, ahora cuando se gire el plano del dorsal lo comentamos. Tiene el cuero de Extremadura en banda derecha, era Ángel que juega con Ale. Que fuerza otra vez más el saque de banda. Bueno, pues parece que es el dorsal número 20, César Morillo. Sigue teniendo el cuero de Extremadura, juega Marco por dentro, la pelea el jugador de Extremadura, la recupera Ale, se la lleva Ángel, el centro puede ser peligroso para el remate de Nico, sin problemas para Álvaro, que rápidamente busca el balón en largo para que el Castuera inicie la contra, aunque no le dura mucho el cuero al conjunto visitante. Rápidamente recupera Extremadura, se la lleva Carlos, sigue Carlos, tira el recorte, la internada del central de Extremadura que juega por dentro, juega ganando metro. Se la cede a Álvaro, tiene que retrasar el cuero. La pisa, se la queda, juega a banda izquierda para Antonio. Este retrasa para Carlos, que tiene que volver a la posición de central. La tiene Ale, tiene que retrasar otra vez más el cuero para Antonio. Va a buscar el pase en largo para Nico, que ahora está caída a banda izquierda. Sigue Nico, inicia la carrera, el delantero de Extremadura se anticipa a Sule y saca la falta el conjunto visitante cuando Nico se ha quedado en el terreno de juego. Que parece que se va a levantar, eran unas simples molestias las del jugador de la Extremadura. Tiene el cuero del Castuera, otra vez más por banda derecha, juega con Ángelo. O sea, número 18 busca el cambio de orientación para Sulimán en banda izquierda. Tiene que liberarse de la presión de Marco, que por poco no hizo falta. El pase interior de Sulimán, que está buscando mucho esa jugada, pero de momento todavía no le ha dado rédito al Castuera. Busca el Extremadura a la contra, Marco, que tiene que frenarse, tiene que retrasar el balón. El colegiado que no pita la falta, se quejaba de Yamarco, pero deja seguir el árbitro. Busca la jugada otra vez más por dentro el Castuera, que se está animando. Está encontrando más huecos en la defensa del Extremadura, que se está fragmentando. Sigue jugando por banda derecha, era César Morillo, recién ingresado, recupera rápidamente el Castuera, la tiene Sumana, que juega para Nico, Nico con Antonio, Sumana que dobla por banda izquierda, juega con Álvaro, Álvaro para Sumana, la combinación del Extremadura es defectuosa, se quejaba de un choque Sumana, pero eso no era falta, se encontró con el jugador del Castuera, que inicia rápidamente la contra, la tiene a Sulimán, va a buscar el pase en largo, otra vez Sulimán, está muy activo, está muy insistente, tira el autopase Sulimán, se anticipa Ángel, recupera Extremadura, se la lleva Ale, juega con Rosa, inicia la carrera, el autor del 1-0, se gira Rosa sobre su pierna izquierda, tiene que abrir el juego a banda derecha para Marcos, le desdobla Ángel en línea de banda, aunque la entrega para Álvaro fue defectuosa, recupera el Castuera, que saca la falta. Se prepara Ángelo para colgar el balón probablemente al segundo palo, buscando la llegada en segunda línea, aunque tiene que despejar de Extremadura por banda izquierda, se la lleva a Sumana, jugada de primera para Álvaro, se anticipa la defensa del Castuera y vuelta a empezar para el conjunto visitante. Cuando llegamos al minuto 70 de partido, le quedan nada 20-25 minutos al Ecuador de la segunda parte, hemos llegado. Sulimán, que todavía no ha ingresado en el terreno de juego, ya le da, parece que ya le va a revisar el colegiado que esté en condiciones, parece que ha salido por un momento a beber y le da entrada el árbitro. Cuando tiene el Castuera de saque de banda, será César Morillo quien juegue. Va a buscar el balón retrasado para el capitán, para Ángelo. Sigue Ángelo, pierna derecha, va a buscar. Y al final la amaga con el pase en largo
Sigue avanzando Metro, el Castuera, el pasa, banda izquierda para Sulimán. Está muy activo el carrilero del Castuera, pone el centro, despeja la defensa de Extremadura, que quiere iniciar la contra. Veremos si consigue mantener el esférico en posesión de Extremadura. Lo consigue Nico, que juega de primera a la espalda para Ale. Se la lleva el dorsal número 11 de Extremadura. Esta jugada puede ser peligrosa. Sigue Ale, tiene que girarse, juega otra vez más. Se apoya en Nico, esta sube con Antonio. Antonio, que se lleva la falta, pero sigue teniendo el cuero y consigue ahora sí que el colegiado señale infracción sobre el jugador de Extremadura. Otra ocasión más a balón parado de la que dispone de Extremadura. Recordamos que el Extremadura ahora mismo se colocaría, espera, de los demás encuentros, se colocaría entre la 9ª y la 10ª posición con 6 puntos. Mucho mejor que la 14ª, ¿no? Sí, efectivamente, que la 14ª que posee ahora el conjunto entrenado por Ale Murillo. Parece que se prepara ahí Rosa para poner la jugada balón parado. Está hablando con el asistente, probablemente indicando la distancia en la que se debe colocar el único hombre de barrera. Así lo señala. Se prepara el jugador de Extremadura para botar la falta. Da la señal el árbitro. Se prepara Rosa, pierna izquierda, el balón al segundo palo. El rechace dentro del área puede ser peligroso. La peleaba Álvaro y falta del delantero del Extremadura. Balón en largo del Castuera, que rápidamente quiere buscar a uno de sus hombres más adelantados, a Javi. Retrasa de Extremadura, que recuperó en campo contrario. Diego tiene que despejar de primera. Está por ahí Álvaro, que quiere rebañar el cuero tras presión. Al final fue Marco quien recuperó el esférico. Se la lleva Álvaro en banda derecha. Tiene que mantener el cuero, tiene que frenarse, quería apoyarse en Ale, pero el pase se quedó corto. Recuperó el Castuera, que se está haciendo un lío en campo propio, pero consigue mantener el cuero en su dominio. Juega Jorge, que buscaba el balón largo para César Morillo. Rebotó en uno de los jugadores de Extremadura, en Nico, y atrapa sin ningún problema Álvaro, que rápidamente vuelve a jugar con Jorge. Jorge tiene que jugar por dentro para Ángelo, para Sule. Sigue teniendo el cuero Sule, va a buscar el pase a banda derecha. Tiene que despejar Carlos a saque de banda. Un Castuera que sí es cierto que últimamente está más activo en ataque, está más participativo, más incisivo, pero no me termina de convencer el conjunto visitante cuando se va a producir un cambio en el Extremadura. Recordamos, minuto 74 de juego. No, va a ser doble cambio, Se retiran con el dorsal número 9, Nico, y con el número 3, Antonio, e ingresan en el terreno de juego el dorsal número 15, Jorge Macho, y parece que el otro ha sido Paco o Pedro, uno de dos. Ah, no, ha sido Antonio. Recordemos, minuto 74 de juego. Se retiran Nico y Antonio e ingresan Jorge Macho y Antonio. Juega Sulimán en banda izquierda, el centro del carrilero del Castuera. Recordemos que está jugando con un esquema de 3 centrales. El centro fue defectuoso, recuperó Rosa, que está siendo para mí de los mejores, si no el mejor, del Extremadura. Juega banda izquierda para el recién ingresado, para Antonio. Rápidamente recupera el Castuera en campo contrario. Era Sule quien jugaba contra Rosa. Al final recuperó Rosa, que mandó el cuero a banda. Juega el Castuera en banda derecha en campo de Extremadura, pegado a la línea de fondo, y sacó un córner el conjunto visitante. Jugada a balón parado del Castuera
señala la jugada, balón al primer palo, tiene que despejar el Extremadura, se la quiere llevar su mana, pero al final el balón queda en los dominios del Castuera. Rápidamente juegan a banda derecha para César Morillo, quiere buscar el centro, el carrilero del Castuera, rápidamente despejar el Extremadura, aunque el peligro no se ha acabado, sigue atacando el Castuera por banda derecha y otra vez más saque de banda para el conjunto visitante. Juega el Castuera por banda derecha, tiene que despejar el Extremadura, balón largo a banda izquierda para que juegue su mana. El sombrerito que tira Luis para que el jugador de Extremadura no se lleve el cuero, sigue por banda derecha del Castuera. Se quejaba el jugador, creo que era César, de falta, el árbitro no la vio así. Balón largo, otra vez más del Extremadura, que está resistiendo los envites del Castuera como gato panza arriba. Juegan con Álvaro, este tiene que abrir a banda izquierda para Víctor, este juega a su vez con Sulimán, recordemos, entró en sustitución de Soriano. Balón largo buscando al punta, puede ser peligroso el control orientado, el disparo se va arriba. Otra jugada más del Castuera que no está sabiendo aprovechar las ocasiones de las que dispone. Tiene el cuero del Castuera que recuperó después del saque de Diego, aunque ha pitado falta el... se ha parado el juego porque ha pitado falta el colegiado a favor del Castuera cerca de la línea de medio campo. Rápidamente inicia la jugada, sacó muy rápido el conjunto visitante. Víctor tiene que jugar por dentro para el dorsal número 21 para Zule. Este tiene que retrasar otra vez más para Víctor, juega con Sulimán en banda izquierda, le dice a sus jugadores que se acerquen, que le apoyen, está muy solo en ese carril izquierdo, juega con José. José tiene que buscar el pase interior para Javi, otra vez más José. Puede ser peligrosa la jugada del Castuera, sigue revolviéndose José, juega con Sulimán, se prepara el centro, pierna izquierda, balón colgado al punto de penalti, el rechace puede ser para el Castuera. Al final, para Extremadura que rápidamente despeja, banda derecha, puede recuperar su mana que manda el cuero a saque de banda. Tendrá el cuero otra vez más el Castuera por saque de banda, buscaban el pase, el hueco para Javi, que el punta manteniese el balón en posesión, pero rápidamente recupera el Extremadura, aunque el Castuera no ha dicho su última palabra. Al centro puede ser peligroso, el remate despeja de Marco sin ningún problema, se la lleva a su mana con un control, jugaba con un opción ingresado con Antonio para Álvaro, que estaba en posición antirreglamentaria fuera de juego, que señala el asistente. Cuando llegamos al minuto 80 de juego, sigue el 2-0, una segunda parte bastante menos revolucionada que la primera, circunstancia lógica, 2-0 ganando el Extremadura, se está preocupando de defender, sigue el Castuera atacando por banda izquierda, esta vez Sulimán, que está siendo muy participativo como he comentado antes, pero sus centros siguen sin tener mucho acierto. Este ni siquiera llegó a entrar en el área, se fue muy desviado directamente para la línea de fondo, sacará de puerta el Extremadura. Balón en largo de Diego, buscando otra vez la peinada, se la lleva el Extremadura, que tendrá un saque de banda poco a poco ganando metro el conjunto de Ale Murillo. Juega Jorge Macho buscando el pase a la espalda para Antonio, aunque ese balón salió por línea de banda, tendrá el cuero del Castuera. Juega el recién ingresado
César Morillo tiene que retrasar el cuero para Víctor el Castuera, que sigue tocando en campo propio, pero esto no le va a servir de mucho. Cuando llegamos al minuto 81 se la lleva Marcos en la presión sobre Sulimán y saca la falta al extremo del Extremadura. Cuando se va a producir otro cambio más en las filas del conjunto almendarijense. Se retira, parece que con el... A ver quién... Bueno, primero hay que ver si el árbitro le da ingreso en esta jugada o no. Parece que sí. Está aplaudiendo el dorsal número 7. Es Marco, que tira la espinillera al suelo e ingresa en el terreno de juego. Ahora comentaríamos porque Rosa saca la falta. El balón colgado por ser peligroso en el punto de penalti. Despeja la defensa del Castuera. Saque de esquina. Entró Pedro con el dorsal número 12, recordemos. Se marcha Marcos, minuto 82, e ingresa en su lugar Pedro. Se prepara de Extremadura, otra vez más Rosa para colgar el balón desde el saque de esquina. Marca jugada el jugador de Extremadura en el centro colgado al punto de penalti. El remate va al larguero. A punto de marcar el tercero de Extremadura, el Castuera, que tiene que rehacerse. Parece que esta jugada la ha espoleado el ritmo del partido, que parece que poquito a poco va aumentando. Sigue Rosa por banda derecha, inicia la carrera. El autor del 1-0 en pierna izquierda, tira el recorte Rosa, se hace un lío, recupera la defensa del Castuera. La grada que le pide el Castuera que anime su juego, que tenga más empuje hacia arriba. Es Sulimán, que juega con el número 20 con José. Balón en largo, tiene que despejar la defensa de Extremadura a saque de banda. Otra vez más el Castuera por medio de Ángelo. Sigue el jugador del Castuera, tiene que buscar el disparo en la frontal. Atrapa a Diego en 2 tiempos. El Castuera que está intentándolo, pero como digo siempre, los disparos se van muy desviados, se van demasiado centrados, no están causando peligro real al conjunto almendralejense. Juega otra vez más en largo el Extremadura, rápidamente recupera el Castuera en el centro del campo. Se la lleva, era el dorsal número 21. Era Sule quien quería jugar con Javi, pero rápidamente recupera el Extremadura. Balón a banda izquierda para Sumana. Un 2 para 1, sigue Sumana, que tira el autopase. Tiene que esperar a que llegue Álvaro. La mantiene Sumana, que se revuelve dentro del área. Amaga con el centro, ahora sí, juega con Ale. Y ese balón que no llegó a ninguno de sus compañeros. No se entendieron los jugadores de Extremadura cuando hay un jugador del Castuera teniendo el terreno de juego, pero sus compañeros no pueden parar la jugada. Es una de las pocas ocasiones que les va a quedar. Juega el dorsal número 10, Javi, en banda izquierda, apoyado por Sulimán. Sigue Javi, tiene que retrasar el cuero. La tiene ahora el Sulimán, que ya lo he dicho con anterioridad, que estaba apoyando en banda izquierda. Cuando él parece que es Jorge, sí, el central del Castuera, que se encuentra teniendo el terreno de juego. Parece que se le ha subido el gemelo. Está por ahí ayudándole a su compañero Álvaro, y van a tener que hacer casi las asistencias para ayudar al jugador del Castuera, que no es capaz de ponerse en pie. El central del Castuera, que ha salido del terreno de juego, está estirando, los minutos pesan, y más en una temporada tan atípica como esta. El colegiado que le entrega el juego al Castuera inicia jugada. El conjunto visitante por medio de Ángelo buscaba el balón a banda izquierda para Javi, que está fuera de posición, tiene que apoyarse en Sulimán, el Extremadura, que no puede recuperar el cuero. Ese balón era demasiado largo para que Pedro pudiese presionar. Sigue tocando Víctor, que juega con Álvaro, el portero del Castuera, actuando prácticamente de líbero. Juega con Ángelo, con Sule en el centro del campo. Se revuelve el jugador del Castuera, se la lleva, quiere buscar la jugada por dentro. El conjunto visitante
Tiene que recuperar otra vez más el Extremadura, pero sigue teniendo el cuero. El Castuera, balón centrado, puede ser peligroso. Despeja Diego y encima y fuera de juego. Llegamos al minuto 87 de encuentro. Sigue el 2-0. Este resultado, el marcador que, salvo sorpresa, va a ser el definitivo. Un gran partido del Extremadura. Sí es cierto que el Castuera ha dado pelea, pero creo que no ha sido su mejor encuentro. La verdad que han estado bastante fallones y poco precisos en ataque. Sigue el Extremadura, que puede buscar el 3-0. La tiene Rosa, el disparo de Rosa que se resbala. Y Álvaro, que prefirió no dejarla salir para intentar que el juego se pare lo menos posible. El cancerbero del Castuera, que manda balón en largo buscando a Víctor. El otro central, Luis, se ha quedado como tercer 9, por así decirlo. El Castuera está defendiendo ahora con uno menos. La tiene Sumana en banda izquierda. Juega con el número 16 con Antonio. Los recién ingresados del Extremadura aportando al juego. Tienen que abrir banda derecha para Pedro. Rápidamente recupera el Castuera, aunque Pedro sigue presionando. Tienen que abrir para Javi. Javi juega con Ángelo. La falta de Pedro clarísima. Eso tarjeta, así lo vio el colegiado. Tarjeta amarilla para Pedro. Tarjeta amarilla en minuto 87 para Pedro, que es el segundo amonestado del Extremadura. Recordemos que Jorge también tiene una amarilla para el Castuera. Minuto 87 para el 88. Quedan 2 minutos para llegar al fin del tiempo reglamentario. La afición del Castuera, los pocos valientes que han venido aquí a animar a su equipo, gritándole, intentando darle alas, darle coraje a Ángelo, que va a ser el encargado de botar la falta. El capitán, el número 18, pierna derecha, da la señal el colegiado. Se prepara Ángelo, el centro al segundo palo, tiene que despejar la defensa de Extremadura y otra vez más fuera de juego, que señala el asistente. A esto le queda nada, Alfonso. A esto le queda descuento prácticamente, porque hemos llegado ya al minuto 90. Balón largo de Diego, otra vez más buscando a la banda izquierda. Quiere llevarse a la Extremadura. El balón rebotó en uno de los jugadores del Castuera. Y así lo vio también el asistente. Sacará de banda el conjunto azulgrana. Quítalo. Juega el Extremadura por banda izquierda otra vez más, por medio de Pedro Macho. Inicia la carrera, el jugador del Extremadura se tropieza, pero la recupera Pedro. El disparo sale rebotado a saque de esquina. Cuando hemos llegado ya al minuto 90 de juego, ya se ha acabado el tiempo reglamentario. Le quedan cosa de 4 minutos para finalizar el descuento. Sí, es cierto que ha habido interrupciones, pero el partido tampoco tiene mucho más que contar. Bota el cuero rosa, va a marcar jugada del final. Veremos si levanta algún brazo o no. No levanta nada. Balón al punto de penalti. El remate. La salvó Víctor en la línea. El remate de Álvaro, que se encontró el cuero. A su vez el balón se encontró con Víctor, central del Castuera, que evita el 3-0. Aunque todavía tiene Extremadura otro córner más.
Se prepara Rosa, otra vez más, centra el punto de penalti. Tiene que recuperar el cuero de Extremadura, evitar que salga. Lo manda a saque de banda, era Pedro. Recupera el cuero el Castuera, que se le está acabando el tiempo. Juega Sule por dentro para uno de los ingresados, para Antonio. Esta sube otra vez más, retrasa para Sule. Abre a banda derecha para César Morillo. El control a punto de ser largo. Sigue jugando el Castuera, es Ángelo. Juega otra vez más con César. Recupera el Extremadura. Era el autor del 2-0. Tiene ahora el cuero Antonio. Recupera el Extremadura. Tira el recorte Antonio. Pide la falta. El colegiado dice que no, que tocó balón. Juega otra vez más el Castuera, que no se va a quedar atrás. Quiere irse aunque sea con el gol de honor, con el 1-2. Porque el 2-2 es prácticamente imposible. Y hay falta sobre el dorsal número 10 del Castuera. Se prepara otra vez más Ángelo para botar la falta. Le da orden a sus compañeros. Lo más seguro que sea un centro al segundo palo. A ver si César, llegando desde segunda línea, puede causar peligro, puede generar algo. El Castuera lo necesita. Sus compañeros lo saben. Marca jugada otra vez más, el dorsal número 18. Ángelo pita el colegiado, balón en largo al segundo palo. Puede haber un remate ahí. Despeja la defensa de la Extremadura. Otra vez más, era Ángel. El rechace le cae al Castuera, aunque recupera Pedro en tarea defensiva. Juega con él, otra vez Pedro. Abre a banda izquierda para Jorge Macho. Retiene el cuero el jugador de Extremadura, que rápidamente manda el cuero a saque de banda. Otra vez más el Castuera, Tavera por medio de Sule. El cuero no le duró mucho. Recupera el conjunto azulgrana. Balón en largo buscando a nadie porque recupera Sulimán en banda izquierda. Y ojo porque el colegiado ha parado el juego. Hay uno de los jugadores, Álvaro, que está tendido en el terreno de juego. Juega el Castuera por banda izquierda. El juego ya se ha reanudado. Era el centro de Ángelo al pico del área. Atrapó Diego. El remate del jugador del Castuera, que no entrañó ningún peligro para el cancerbero, para Diego, que atrapó sin ninguna complicación. Aunque sí es cierto que el balón de ir un poquito más pegado a la cepa del poste, podríamos estar hablando del 1-2. Rápidamente saca de su propia área el Extremadura. Tiene el balón en campo propio, aunque quiere a ganar metro, quiere avanzar terreno, quiere liberarse de esa presión del Castuera. Era Sumana, que jugaba con Antonio, se la lleva a Antonio. Y final del partido. El Extremadura, que se lleva los 3 puntos ante un rival muy complicado ante el Castuera. Puede que haya no había tan ganas. Estaban abrazando a los jugadores de ambos equipos. Recordemos, goles de Rosa en el minuto 6 y de Ale en el minuto 27. Yo soy Juan José Galindo. En la cámara me ha acompañado Alfonso Retamal. Y ojo, porque puede haber tan ganas. Nosotros vamos a cortar aquí. Nos vemos la semana que viene. Y les deseamos toda la suerte del mundo al primer equipo, al filial, y a Pau en su aventura con la sub-21 andorrana. Hasta la próxima. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.